Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días, mi nombre es Alina Mercado y les voy a presentar el artículo del análisis experimental del almidón de coco en enfriador evaporativo. Está elaborado por Krishna y M. Son profesores asociados de Ingeniería Mecánica de Facultad de Ingeniería y Tecnología en Jalgaon, en la India. Y también el doctor Diraj, que es profesor y jefe de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Igual, la ubicación del artículo pues es en la revista Investigación Innovadora de Ciencia e Ingeniería y Tecnología en el volumen 3, número 1. En enero del 2014, de la página 8346 a la 8352. En el índice vamos a ver la introducción, los antecedentes, los principios básicos, el equipo de experimentación, el arreglo experimental, el modelo matemático, los resultados y conclusiones. Como introducción, la fibra de coco pues es un desperdicio agrícola que se produce en cantidades en algunos países. Este desecho se usa en algunos sistemas de refrigeración como medios de refrigeración. El objetivo es analizar el rendimiento de esta almohadilla de fibra de coco como medio de enfriadores evaporativos. Ahí está una imagen de cómo está, pues como tipo desmenuzada se podría decir. Como introducción, el potencial de enfriamiento de las almohadillas de fibra se analizó utilizando las conclusiones climáticas de promedio de Jalgaon en la India, ya que aquí durante la temporada de verano es cerca de los 45 grados. En los antecedentes se vieron varios científicos que dieron como tipo, de aquí se guiaron más o menos, y el primero pues fue el J.K. Smith, en donde él habló sobre las características y el rendimiento de un enfriador evaporativo de flujo cruzado que utiliza papel alveolar como material de embalaje. El otro fue Kedari, que en su investigación fue el objetivo de investigar la viabilidad de utilizar secos como desecantes para un sistema de aire acondicionado de ciclo abierto. Y el otro fue Kulkarni y Rajput, que en su artículo analizaron el rendimiento de las cuerdas de fibra de jute que se utilizaron en forma de banco de cuerdas como medio húmedo de enfriadores evaporativos. Básicos. Vamos a ver que la evaporación del líquido se lleva a cabo absorbiendo el calor latente extraído del aire. También el efecto de enfriamiento por evaporación es mayor cuando las diferencias entre las dos temperaturas son mayores. Las dos temperaturas son iguales, pues no se produce la evaporación neta del agua en el aire, por lo que no hay efecto de enfriamiento. En el equipo pues vamos a utilizar el enfriador evaporativo, que está compuesto de un ventilador, un depósito de agua y las almohadillas, que estas van a variar de 2 centímetros a 7. En todo se trata de una evaporación adiabática, es decir, que no intercambia calor con su entorno para enfriar el ambiente. Se utiliza el principio de evaporación del agua, que aquí la evaporación asciende a estratos de aire más altos y fríos, donde gotitas de agua o cristales de hielo y luego cae nuevamente a la superficie. En la experimentación, pues en la figura se puede ver de pruebas de enfriador evaporativo, que este fue el que se usó en el artículo. Pues el aire caliente primeramente y natural ingresa al enfriador. Inmediatamente, se enfría al pasar por el panel de enfriamiento del equipo, que se mantiene húmedo gracias al bombeo del tanque de agua. Y pues finalmente, el aire fresco es expulsado con ayuda de una turbina silenciosa.
Aquí en el arreglo experimental hay dos tipos de enfriamiento evaporativo que varían en etapas. En la etapa directa, el enfriador, en ellos el aire no saturado entra en contacto con la almohadilla de enfriamiento saturada de agua y aquí se produce la evaporación. El calor latente necesario es proporcional a que este se enfría. Además, aumenta el contenido de humedad del aire y en algunos enfriadores de una sola etapa se utilizan almohadillas evaporativas de enfriamiento giratorias a través de un baño de agua. En tales enfriadores pues no se requiere la bomba. Y aquí podemos ver el arreglo experimental, que como entra el agua y la almohadilla está en medio. El agua entra también por arriba y sale por abajo y pues ya se pone del lado derecho, se pone a secar. Para el sistema indirecto o de dos etapas, se produce cuando el agua que pasa por un sistema secundario de aire que hace un intercambiador de calor. Así la zona se enfría por el contacto de aire frío. El enfriamiento evaporativo indirecto consta de dos circuitos de fluido distintos. En el circuito 1, que es el primario, es donde circula el refrigerante y es donde se produce frío. Y en el circuito secundario circula un fluido portador del frío. Aquí se utiliza el agua enfriada con aire, que es el aire secundario utilizado en el intercambiador de calor, para enfriar el aire primario que se impulsa al espacio. Estos son menos eficaces que los primarios porque no modifican la corriente de aire que se enfría. Las almohadillas de enfriamiento evaporativo que se utilizan se clasifican de esta manera, en tipo sintético, natural y metálico. Y los materiales que se utilizan en el sintético pues puede ser papel extendido y plástico tejido. En el natural pues es la madera, las almohadillas de madera de álamo. Aquí las almohadillas de madera de álamo fueron las que se compararon en el artículo con las de fibra de coco y la celulosa. Y el tipo metálico pues es el cribado de cobre, bronce o el galvanizado vermiculita y perlita. La eficacia del enfriamiento depende en gran medida de las almohadillas o medio de evaporación para proporcionar superficie húmeda y una mínima resistencia al flujo del aire. El modelo dinámico, o más bien la ecuación que se utilizó para los resultados obtenidos al artículo, fue esto, que es la eficiencia de saturación evaporativa. Aquí, pues, el TD1 pues, fue la temperatura de bulbo seco del aire de entrada, el TD2 fue la temperatura de bulbo seco de salida, el TW pues, es la temperatura de bulbo húmedo del aire de entrada, y la N es la eficiencia de saturación evaporativa en porcentaje. Como resultado, aquí podemos ver una carta psicométrica. En la temperatura del exterior se quedó de 38 a 42 grados. En el eje horizontal podemos leer la temperatura de bulbo seco y en el vertical la humedad absoluta. La temperatura de bulbo seco es la lectura que nos da el termómetro en un momento dado, mientras que la humedad absoluta es la relación másica, que es de la humedad y el aire en el ambiente. Esta carta al lado izquierdo por la curva de saturación, que esta línea es la que nos indica que el aire ya no puede absorber más humedad. La curva de saturación representa 100% de humedad relativa. Conforme nos vamos alejando de ella hacia el lado derecho, hay curvas distintas porcentajes de saturación, conocidos también como la humedad relativa. La humedad relativa se describe como la relación volumétrica de la cantidad de humedad que hay en el aire, en la máxima que éste puede absorber. También en la curva de saturación se pueden leer los parámetros de punto de rocío, que el punto de rocío es la temperatura a la que se condensa humedad al enfriar el aire sin agregar humedad, y la temperatura de húmedo, que es la temperatura en la que el agua se evapora cuando se somete a una superficie húmeda. La temperatura del bulbo húmedo es la temperatura más baja que se puede conseguir con el enfriamiento evaporativo, y la diferencia entre la temperatura del bulbo seco y la húmeda esta representa el potencial de enfriamiento, que es que tanto se logre ese potencial terminado por la eficiencia de enfriamiento, que es lo que vimos en la
diapositiva anterior. Y la humedad absoluta de la media humectante va a ser mayor que la de entrada y nos va a acercar a la saturación. Aquí, en esta carta psicométrica, hay 3 puntos. La zona que está roja es la zona de confort en la temporada de verano. El primer punto nos da 32 grados centígrados y 15% de humedad relativa. El aire aquí puede enfriarse a 16 grados centígrados. El punto de rocío para estas condiciones es de 3 grados centígrados. En el punto 2, que es el que está más arriba, 3 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Aquí el aire se puede enfriar a aproximadamente 24 grados centígrados y el punto de rocío a estas condiciones es de 20 grados centígrados. Y el punto 3 está a 40 grados centígrados y 15% de humedad relativa. Se puede enfriar a casi 21 grados centígrados y aquí el punto de rocío es de 8 grados centígrados. Los resultados. Aquí pues está una gráfica donde podemos ver las líneas, que la roja es la almohadilla, el grosor de la almohadilla contra el bulbo, el rojo, el bulbo seco, perdón. El bulbo húmedo es el rojo, el azul es el bulbo seco y el verde es la humedad relativa. Entonces aquí podemos ver que el mejor rendimiento para el grosor de la almohadilla de 100 centímetros como zona de confort en la temperatura se encuentra entre la humedad relativa del 30 y 65% y la temperatura de bulbo entre 23 y 27 grados centígrados. Que aquí lo que esto quiere decir es que la eficacia de saturación para la almohadilla de álamo es mayor que la de coco. El consumo de agua de la fibra de coco es significativamente menor que el de la madera de álamo. La eficiencia de enfriamiento es mayor para la almohadilla de madera de fibra de coco. Y por último, la eficacia de saturación varía de 36.84 a 57.89 para la almohadilla de fibra de coco. Para la madera de álamo, tamaño regular. Aquí pues la humedad relativa es menos para la almohadilla de coco que para la de madera. Como conclusión, pues se encontró que la almohadilla de fibra de coco tenía una eficiencia de que es de enfriamiento alrededor del 60%. La humedad relativa de la almohadilla de coco es menor que la de madera de álamo de almohadilla. Entonces, la tasa de consumo de agua de la almohadilla de fibra de coco es menor que la de almohadilla de fibra de álamo. La precisión de las mediciones se considera satisfactoria en función de la relación de la temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo y de la humedad relativa. Entonces, como conclusión, pues se dijo que los materiales naturales y baratos como la fibra de coco se pueden utilizar alternativo para las almohadillas rígidas. Muchas gracias por su atención. Sería todo.